Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Para el compañero que ingresó hoy a la sesión, bienvenido, me alegra verlo, me pone muy feliz. Y a los que están en diferido, pues un abrazo a cada uno, espero sigan luchando por los sueños y las metas. Para el día de hoy, nuestra sesión es muy especial porque vamos a hablar sobre hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Es un tema complejo, es un tema un poco difícil, creo que ustedes lo viven a diario, lo saborean. Entonces, pues vamos a hablar del tema. Entonces, agenda del día, saludo del instructor, reflexión, presentación del cronograma, presentación de la plataforma, desarrollo del tema, dudas e inquietudes, cierre de sesión. Bueno, como primera reflexión, pues la paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. Lo dice el doctor Johan Galtung, uno de los más importantes que hablan sobre la paz en el mundo. Es una persona totalmente especializada en el tema del análisis del discurso, de, bueno, todos los procesos de paz. Bueno, nuestro cronograma, como lo pueden ver, pues no soy Stephanie, hubo un error en el cronograma, pero está a cargo de su profe Tirsa, como siempre. Aquí van a encontrar en la plataforma la evidencia, ya la pueden subir, se llama Mapa Mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces, pues vamos a comenzar nuestro desarrollo, ¿no? Esta evidencia es muy chévere, aunque es un poco compleja porque nos lleva como a investigar y hay que investigar para conocer. Recuerden que cuando uno conoce, cuando uno tiene la información adecuada, pues tiene los contextos adecuados frente a la realidad de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, que callen los fusiles, que hay mujeres llorando. Esa es como la primera entrada, como una caricatura tan real y tan vívida de lo que vivimos, de lo que sufrimos los colombianos, sobre las mujeres en la guerra. Es un poco complejo, es un poco complejo el tema porque pues es la realidad que nos ha tocado desde que se creó Colombia y América Latina. En realidad ha sido un tema difícil, ha sido un tema de luchar, de sufrir todos, porque yo pienso que asisten en las grandes ciudades, yo creo que la información llega y muchas personas somos sensibles a esa realidad, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a poner mucha atención a este video para que podamos comprender. Yo sé que ustedes tienen muy claro lo que es la violencia, pero a veces hay que volver como atrás y ver los matices y ver las realidades. Listo. Vamos a poner atención. Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución". Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos.
Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982, mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraf. Si quieres... Bueno, entonces, esto es una historia de recuento de lo que es el conflicto, ¿no? La violencia o las violencias. Bueno, aquí comprendemos que Johan Galtung, como es el pionero en el estudio de paz y conflicto, pues clasifica la violencia en 3 tipos. Esa violencia directa es la que se refiere a las formas tradicionales y más evidentes de hacer daño, por ejemplo, los golpes, los insultos, el acoso escolar, el crimen, el asesinato, todo eso es violencia directa. Según Galtung, estas manifestaciones violentas son la punta del iceberg, es decir, que son apenas los síntomas de la enfermedad. Viene una violencia estructural, que es la que muchas veces a veces no comprendemos, y esta pues es prohibida por las instituciones y algunas construcciones sociales que forman parte del contexto y entorno en que vivimos, como el modelo económico o el sistema político, y que al negarle derechos y son satisfactores básicos pues a las personas. Nos digamos que los derechos primordiales que hay en la Constitución, como la salud, la educación, todo eso, también es parte de esa violencia cuando se niega el derecho el derecho a la educación, sí, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho, bueno, todo eso podría ser una violencia, es una violencia estructural cuando estas estructuras son cuestionadas, ya que siempre han estado ahí y son las reglas del juego que consideramos fijas e inmutables. Y ahí es donde entra, pues, muchas veces aquello de la tutela, ¿no? Entonces vamos contra la institución porque me están violentando esos derechos fundamentales y esos derechos que son míos, ¿sí? Por derecho propio y por derecho constitucional. Entonces a eso se le llama violencia estructural. Y hay una tercera violencia que tiene que ver con las actitudes y creencias de las personas, las cuales justifican o normalizan las violencias directas y estructurales. Así algunas justicias y agravios se vuelven aceptables al estar basados en diferencias ideológicas, religiosas o sociales. El machismo, la homofobia, el clasismo, el racismo son algunos de los ejemplos de violencia cultural, por ejemplo, dentro de ese tercer tipo de violencias. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, hay una clasificación y hay una forma de interpretar esas violencias. A veces no las conocemos porque creemos que todas las violencias son iguales y no son iguales. Hay una violencia directa como los homicidios, robos, insultos, golpes. Esa es una violencia visible, como ustedes pueden verlo dentro del recuadro, ¿sí? Que hay un recuadro muy fácil de percibir ahí, ese triángulo donde la punta es la violencia directa, como lo dice, homicidios, robos, golpes, eso es la violencia directa, ¿sí? Pero hay una violencia menos visible, que es la violencia estructural,
y la violencia cultural, ¿sí? Esa violencia estructural y esa violencia cultural están en el mismo nivel. Si ustedes se fijan, es menos visible, pero existe. Entonces, ¿qué pasa? La violencia cultural, pues, está dentro de esas actitudes, estereotipos, percepciones y valores, mientras que la violencia estructural tiene un contexto, unas estructuras y un sistema injusto. Entonces, cuando se unen estas dos violencias, pues, que no son visibles a simple vista, ¿sí? Pero hacen parte de esas tres violencias que afectan nuestra vida. Vamos a ver un video donde nos va a explicar por qué les damos esta clase. Porque para que ustedes tengan aún mucho más idea contextual de los procesos de cualquier materia y de cualquier clase a nivel, no sé, ingeniería de sistemas, logística, animación 3D, lo que sea. Ustedes van a estudiar lo que sea o van a trabajar con lo que sea. Llega una persona y les dice, venga, hágame un trabajo de educación o de paz. Ustedes ya van a tener el contexto, pero cuando el contexto como este que es teórico llega a su cerebro hace ideas. Entonces van a tener las ideas futuras para hacer un complemento entre eso, dentro de esa animación digital y esas realidades que muchas veces vivimos. Yo sé que algunos están en proyectos muy, muy importantes con respecto a querer hacer cortometrajes o documentales dentro de la animación y tocar los temas. A veces tocamos los temas desde lo básico, ¿sí? Desde la información que existe y sobre esa base a veces trabajamos. Pero qué chévere cuando hacemos una animación, un documental y lo trabajamos desde esas narrativas irreales, desde esas narrativas del terror, desde esas narrativas de un miedo psicológico o de un miedo paranormal, podría decirle. Esta semana escuchaba yo La Mega y a Luis Suescu, no sé si lo han escuchado alguna vez. Es un narrador, un escritor que hace narrativas de terror y le pusieron a hablar, no sé si lo escucharon, si escuchan La Mega. A mí me encanta La Mega porque Daniel le abre mucho los ojos a los chicos, entrevista a muchos soldados, muchos militares, muchos policías, con las historias que viven real, ¿no? En su trabajo. Entonces Luis Escún le decían, tiene que ser un cuento sobre los ovnis. Entonces imagínate que este man llega y hace un cuento, chicos, en donde el cuento fue totalmente de conflicto armado, totalmente. O sea, fue una cosa que yo decía, este man de dónde sacó una idea, ¿sí? Donde le ponían a hablar de ovnis, terminó hablando de una realidad que vivimos los colombianos, como es el conflicto armado, como es esa violencia. Entonces hablaba de que ellos veían muchas películas con su hijito de 7 años, se sentaban en las tardes a ver en una finca en el llano, a ver sobre ovnis y salían a veces por la noche con un telescopio a ver la luna, Marte, sí, como allá en el llano eso es tan hermoso. Pues él tenía una hacienda y en la hacienda pues tenía guardianes alrededor porque eso era muy grande y la guerrilla les estaba pidiendo, los paramilitares, no me acuerdo, les estaban pidiendo como un recurso económico y ya les había dado él mucha tierra para que pues no les afectara más. Y este señor pues llegó un momento que dijo, mire, es que mandaron pedir plata, el capataz. Entonces él le dijo, no más plata, ya les hemos dado tierras, no más. Pues imagínense que le mandó, le llega un mensaje en el celular en una de esas tardes que estaban viendo videos de ovnis con el niño, y cuando le llega la foto del capataz degollado, o sea, enterrado la cabeza en un palo de la hacienda, y habían matado también a todos los otros celadores, guardaespaldas, no sé cómo se les llaman, sí, con el capataz. Entonces, pues, cuando fue que llegan empieza a ver unas luces muy intensas y pues él al ver todo eso y ver los muertos dijo, no, ya llegó la hora de que me toque morir. Y el tipo fue tan inteligente que llegó y le dijo al niño,
amor, escóndete, escóndete aquí debajo del sofá, no salgas porque los extraterrestres llegaron por mí y me voy a ir, y luego quizá vuelva o quizá algún día no vuelva, pero voy a estar siempre pendiente de ti. Y bueno, fue un tema. En todo caso fue que cuando golpearon, porque eran las luces de las camionetas y todo, que llegaron por él y él sabía que lo iban a matar. Y pues se despidió el niño y pues nada, cuenta Luis es con que luego como de 20 años el chico pensaba y esperaba a su papá, porque él durante muchos años creyó que su papá se lo habían llevado los ovnis. Y pues bueno, esa realidad, pues el tío llegó después y por él a la finca y les entregó la finca a la guerrilla, pero esa era una historia. Entonces, miren cómo desde esa narrativa tan violenta que tuvo de Luis Escún y cómo esta narrativa del conflicto armado se puede tornar desde un eje diferenciador cuando cogemos las narrativas, sea cual sea el tema, no solamente conflicto armado, sino cualquier tema. A veces uno no pone cuidado y atención a esos ejes diferenciadores que llegan a la vida de uno. A veces te puedes subir en Transmilenio y pues no es porque uno sea chismoso, pero si los de atrás están hablando de un tema, pues ponga cuidado, porque uno no sabe si de ahí puede salir una historia. Entonces, estos contextos y más contextos tan fuertes como el del conflicto armado, pues nos lleva a pensar en narrativas y en historias, chicos, diferenciadoras. El hecho de que estemos en la guardia o estemos en detención, pues no, en realidad no quita que siempre tengamos que mostrar lo peor o la trascendencia de lo malo. Quizá podemos tocar ejes diferentes y uno tiene que abrir la mente y la perspectiva para contar esas narrativas y hacerlas desde otra óptica e innovar. Entonces vamos a ver este corto video, no es tan corto, pero vamos a verlo. Pero nosotros hemos identificado por lo menos 5 ejes temáticos a partir de los cuales uno puede decir, sin ellos no podemos entender el conflicto armado en Colombia. El primero es el problema agrario, ¿no? El tema alrededor del conflicto por la tierra, del acceso por la tierra, de la distribución de la tierra, ha estado históricamente atravesando todo el conflicto armado y las violencias en Colombia. Puede que cambien de nombre, puede que cambien de ideologías, pero todo el tiempo esa lucha está sin resolver. Por eso la importancia no solo de la política de restitución, sino de una reforma rural integral. Por eso es tan importante y tan actual. El segundo tema es el tema de la participación política y habla de dos temas. Por un lado, de que a lo largo de la historia hemos vivido momentos en donde la oposición o los grupos alternativos o los grupos disidentes a los partidos tradicionales o a la política tradicional no han gozado de los espacios amplios de participación, y eso también ha sido un elemento que ha alimentado mucho el conflicto, pero también hemos encontrado que cuando esos grupos logran acceder a nuevos espacios, los actores armados han intentado cooptarlos, han intentado instrumentalizarlos, y esa es una forma también de impedir el desarrollo democrático del país. Y el narcotráfico fue muy importante por 3 razones. Una, porque proveyó de recursos a los actores armados. O sea, sin plata no se puede hacer la guerra. Y los actores armados encontraron todos los recursos económicos ahí. Guerrillas, paramilitares, ¿no? Todos los actores armados encontraron ahí recursos a través de el hecho de que Colombia haya sido durante muchos años, muchas décadas, el primer país exportador de cocaína del mundo. Y segundo, cuando en los años 90 Colombia se convierte en el primer país productor de hoja de coca. El narcotráfico proveyó actores para la guerra. El narcotráfico permitió que se formaran ejércitos privados para luchar contra la guerrilla, incluso para luchar contra el propio Estado. Y en ese orden de ideas también fueron muy importantes para el tema de la expansión paramilitar, el origen y la expansión paramilitar. O sea, uno no podría entender la expansión paramilitar sin el narcotráfico, como proveedor de recursos, pero también como un actor. Porque los narcotraficantes se volvieron élites emergentes en la región, ellos fueron los que lideraron la contrarreforma agraria en este país, ¿no? Y conformaron muchos de los ejércitos que arrasaron, que produjeron el arrasamiento en el conflicto armado. El narcotráfico tuvo un profundo impacto cultural en este país. Es decir, socavó muchos de los elementos de la cultura tradicional o de la cultura política o de la cultura social
creó rutas de mecanismo de ascenso social muy rápido, ¿no? Con un proceso digamos, de erosión moral muy profundo. Entonces ya no importaba los medios, ¿no? Lo importante es el fin. Hay una ruta fácil para ganar dinero. La violencia se volvió un mecanismo de movilidad social a partir del narcotráfico, que fue tremendamente importante, y eso, digamos, nos desgajó mucho moralmente. Entonces, cuando la guerra ocurre en un lugar que empieza a tener semejante deterioro moral, la guerra se va quedando y la vivimos como parte de nuestra cotidianidad, ya está ahí, ¿no? Y hay que mantenerla, y por eso parecemos una sociedad como no muy preocupada por darle una salida al conflicto armado. Esta guerra la hicimos nosotros, lo hicimos los colombianos, ¿no? Los combatientes fueron colombianos, pero esta guerra no se puede entender por fuera de un contexto global. Es decir, el contexto internacional nos proveyó de referentes ideológicos, nos proveyó de recursos económicos para hacer la guerra. Muchas presiones internacionales alimentaron nuestro conflicto armado. De afuera nos vino la lucha contra el comunismo, la Guerra Fría. Nos alimentó todo el tiempo a falta de referentes ideológicos. Todo el mundo se organizó en función de eso, para hacer la guerra y para justificar los modelos de sociedad a los que aspiraban uno o los que defendían los otros. Terminamos la Guerra Fría y nos viene la lucha contra el narcotráfico. Todas las presiones internacionales alrededor de Colombia muestran resultados en la lucha contra el narcotráfico, y presiones tan fuertes que llevaban incluso a nivel interno a que tomáramos una serie de decisiones que tenían unas repercusiones internas que nos afectaban a nosotros. Más, por eso el tema de la corresponsabilidad internacional y lo que pasó en este conflicto. Después nos toca la lucha contra el terrorismo. Entonces, todo eso son presiones que nos vienen de afuera y que se volvieron, de alguna manera, motores del conflicto armado. También hubo, por supuesto, intentos de contención desde el nivel internacional. O sea, eso tampoco lo podemos negar. La política de derechos humanos del gobierno Carter, ¿no? Las políticas de derechos humanos en distintos momentos ayudaron a aplacar eso de la lucha contra el terrorismo, eso de la lucha contra el narcotráfico, pero no, desafortunadamente el balance para nosotros es un desbalance desfavorable, porque al final terminaron teniendo más influencia las presiones que los elementos de contención. Y el quinto eje que nosotros vimos a lo largo de todo este proceso histórico es que nos encontramos con un país en el que aún sigue vigente una frase que alguna vez pronunció Luis Carlos Galán. Él decía, en Colombia hay más territorio que Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchos lugares de Colombia en donde tenemos una presencia del Estado que no es homogénea. Tenemos un Estado que es fragmentado territorial e institucionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares de Colombia donde podemos tener un Estado muy moderno, unas garantías democráticas muy buenas, pero a medida que nos vamos alejando hacia los territorios más marginados, porque tenemos un Estado con problemas de integración territorial muy graves todavía, una integración muy desigual, muy precaria, entonces el Estado que vimos acá no es igual al Estado que se ve en las periferias. La gente que está aquí en Bogotá o que está en las ciudades principales donde el Estado está más integrado, de alguna manera a veces hemos llegado al punto de que la gente dice, pero vivimos en condiciones medianamente democráticas, con garantías. Eso que se vive acá no se vive en las periferias, ¿no? Entonces, esa fragmentación también ha alimentado el conflicto, el que no haya una presencia homogénea del Estado, que todas las instituciones apunten a lo mismo, ¿no? A las mismas garantías. Es un Estado homogéneo, es producto de que tenemos una integración territorial muy débil. Eso ha hecho también, el problema de integración territorial, que muchos de nosotros, los que vivimos en las grandes ciudades, seamos indiferentes ante los efectos del conflicto armado, que se vivieron en las regiones y se vivieron en las periferias. O sea, decimos como, esa guerra no era de nosotros, o sea, eso es de allá. Esa visión, digamos, o esa concepción cultural está basada en el problema de integración que tenemos, ¿no? Que no nos reconocemos todavía como miembros de una misma nación, que pertenecemos al mismo Estado, que todos tenemos las mismas garantías. Entonces, tenemos un problema de un Estado fragmentado, que hay que recuperarlo, hay que recomponerlo. O sea, que el Estado sea igual aquí en Bogotá y en todas las partes, y en todo el país, y llevarlo a todo el país en las mismas condiciones. Y segundo, que las instituciones del Estado respondan a políticas de Estado y no de gobierno. Porque también teníamos que el Estado era diferente en los distintos territorios, pero también aquí en el nivel central habían conflictos dentro de instituciones del Estado. Entonces, las fuerzas militares colisionaban con la presidencia de la República por las políticas de paz. Y eso se reflejaba en las regiones, ¿no? Porque la postura de las fuerzas militares
en colisión con las políticas de paz de un presidente o del gobierno nacional, imagínense cómo se podían vivir en una región donde la presencia era fundamentalmente de fuerza pública. Todo eso tenía impacto, o sea, no solo es el Estado no está igual en el territorio, sino que él mismo tiene muchas tensiones internas y hay que empezar a recomponerlas con políticas de Estado, o sea, que todos jalen para el mismo lado, porque si no jalan para el mismo lado, eso también se volvió un factor de expansión del conflicto armado, ¿no? Precisamente por ese tema de la integración territorial, es un país de regiones. Nosotros ofrecemos un relato general para abrir la discusión, no es una memoria oficial, no es una historia oficial. Ofrecemos un marco para pensarnos como nación, pero lo que viene, el gran emprendimiento que viene, es que le demos voces a todo el trabajo de los relatos regionales, porque el conflicto no se vivió igual en las distintas regiones. Y esa es la tarea que viene, y el informe general reconoce ese límite, pero nunca fue su pretensión suplantarlo. Abrimos el debate nacional con una propuesta, con una narrativa general, pero para alimentar y estimular los procesos regionales, y que demos ese paso. Conozcamos ahora las historias regionales. Es hora de conocer la magnitud del dolor y el horror de la guerra colombiana. El próximo 24 de julio, el país conocerá el gran informe general de memoria y conflicto. Paz. Entonces, bueno, es como un recuento para abrir como la mente, ¿no? De lo que es el conflicto. Dentro de la paz, pues hay 8 pilares, que es el buen funcionamiento del gobierno para que funcione supuestamente y se evolucione la paz. Yo en este momento a veces pienso, ¿en realidad estamos en conflicto armado colombiano o esto ya superó el nivel y nos toca pensar, estamos dentro del conflicto armado colombiano o esto ya es otra cosa? Entonces ahí les dejo esa duda para investigar. Distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción, buenas relaciones con los vecinos. El buen funcionamiento del gobierno en este país está difícil, la distribución equitativa no existe, libre flujo de información, tanto que hay unos fake news que no los comemos, entorno empresarial sólido, no, del bajo nivel no hay, alto nivel de capital humano sí, pero hasta cierto límite, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción, cero, eso no existe en los bajos niveles, buenas relaciones con los vecinos, complicado. Entonces estamos en un tema muy difícil dentro del proceso y de lo que llamamos conflicto armado colombiano, ¿sí? Vamos a ver esto, donde podemos entender un poco lo que es la corrupción. Ustedes la viven, lo saben, pero volvamos a recordar. Ustedes están muy cerca, pero ¿para qué se quieren meter en esa vaina? El establecimiento se les puede venir encima. La corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. Se bajaron de todo, perros. Ah, es usted, doctor de Brigol. Uy, disculpas. Me disculpa, señor atracador, pero se olvidan de darme mi comisión. El establecimiento patrocina la corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. ¡Oiga, pare, carajo! Empecemos por una de las tantas aristas representativas de la corrupción, un senador. Para ser elegido senador, usted necesita su clientela. Unos 25.000 guaches aproximadamente. A esta gente hay que darle sancocho y su botella de aguardiente Maguila. Ahora, ¿cómo consigue usted todo eso? Con plata. ¿Y de dónde saca la plata? Pues del Estado, porque usted ya ha venido siendo funcionario público. Bueno, pero si es un nuevo aspirante todavía no puede sacar la plata del Estado. Pues ya eso es un poco más difícil. ¿Vio el elefante que nos acaba de pasar? Yo no vi nada. Oiga, pare, pues que nos va a llevar a la casa de su madre. Bueno, ya usted está elegido congresista. Vienen las elecciones presidenciales. Los piscos necesitan clientela. ¿Y quién se las va a dar? Pues nosotros. Si usted tiene buen ojo, su candidato queda presidente. Si no, pues cambia de bando, pero rápidamente, no como el senador Emilio Labola. Bueno, el presidente le nombra a un amigo como ministro o director de un instituto descentralizado. Y ahí viene lo bueno, los contratos. Porque el Estado tiene que comprar todo, papel, carros, el tinto, carreteras, puentes. ¿Y quiénes le van a suministrar esto al Estado? Pues sus amigos.
Nosotros, porque como dijera D'Artagnan, uno tiene que gobernar con los amigos y en el contrato viene el torcido. Bueno, pero nadie investiga esos torcidos. ¿Qué pasa con los organismos de control? Ah, la Contraloría. Recuerden ustedes que el Congreso elige al Contralor, así que el tipo es nuestro. Ahora, siempre elegimos al que tenga más rabo de paja para que en el caso de que se nos voltee en el camino no pueda investigarnos. Bueno, pero ¿y el pueblo no protesta? ¿Pero qué van a protestar si están henchidos de aguardiente y sancocho, Ana? Porque al pueblo lo tiene usted contento a punta de pan y circo. Pero ustedes son unos genios. ¿De dónde sacan esa imaginación inagotable para ejercer la corrupción? Asochanchipcha, la Asociación Chanchullera Chipchombiana, una noble entidad académica fundada desde los tiempos de la patria boba y que propugna por el engrandecimiento y el refinamiento de la corrupción nacional. A propósito, me tengo que ir, tengo que dictar la clase de sobrecostos en licitaciones 2. Y dejen la vaina quieta, ¿no? No se metan en camisa de 11 varas, si no quieren terminar en camisa de 11 balas. Entonces, si ven el tema de la corrupción, es complejo, pero por lo menos nos abre un poquito la mente a eso. Bueno, vamos a ver sobre los procesos de paz en Colombia. Nuestro tema, y para hacer nuestro mapa mental, vamos a tener que usar esta información también. Entonces, se les voy a mostrar. El 12 es un número maravilloso. Cuando se habla de tener una docena de algo, significa que es bastante, pero también que es suficiente. 12 son los meses del año, 12 son las horas en que el sol brilla en el trópico, y 12 han sido los intentos de firmar la paz entre los grupos armados y el Estado colombiano. La primera vez en nuestra historia reciente fue en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Gracias a este nació la Unión Patriótica como partido político. Sin embargo, tras el asesinato sistemático de sus líderes, el acuerdo se disolvió. En 1990, el presidente Virgilio Barco y la guerrilla del M-19 firmaron la paz. 900 hombres entregaron las armas. Se acordó reformar la Constitución y el M-19 nació como partido político. Aunque de nuevo hubo falta de garantías y el candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, fue asesinado, lo acordado se mantuvo en pie. Tras estas dos experiencias, podríamos afirmar que es riesgoso apostar por la paz, y sin embargo, a lo largo de los 90, 7 agrupaciones más decidieron apostarle. En enero de 1991, 200 hombres del Partido Revolucionario de los Trabajadores se desmovilizaron y obtuvieron vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. En febrero, 2.000 hombres del Ejército Popular de Liberación hicieron lo mismo y obtuvieron la misma vocería. En mayo, 157 hombres de la guerrilla indígena Quintín Lame también se desmovilizaron. Entre 1992 y 1998, 2 frentes de las FARC, un comando del ELN y una milicia de Medellín dejaron las armas atrás. Aunque Colombia cerraba el siglo XX con varios procesos de desarme, aún tenía 3 grandes intentos de paz por enfrentar. El primero, conocido como el proceso del Caguán, sucedió entre 1999 y el 2002. El presidente Andrés Pastrana y las FARC sostuvieron acercamientos para buscar un acuerdo que, sin embargo, nunca llegó a hacerse realidad. Al año siguiente, el presidente Álvaro Uribe inició negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras 3 años de proceso, 31.000 miembros dejaron las armas y se creó la Ley de Justicia y Paz. Más de una década tendría que pasar para que se firmara el más reciente acuerdo o acuerdo final. El 24 de agosto de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron la paz. 13.000 combatientes se convirtieron en exintegrantes de la guerrilla. Se creó el sistema de justicia transicional y nació el movimiento Los Comunes como partido político de las FARC. Aunque una docena de intentos son bastantes y deberían ser más que suficientes, a la fecha, los colombianos aún no estamos seguros de poder vivir en paz. Bueno, entonces ahí vimos como ese recorrido de los procesos de paz. Pues, ¿qué vamos a hacer? Un mapa mental en donde vamos a comparar pues este recorrido que hemos tenido en Colombia a través de nuestro conflicto armado colombiano.
Y podemos hacer un cuadro comparativo con un conflicto armado de otro país en donde pongamos como ejemplo estas comparaciones. Dentro de la guía está muy claro cómo definir el contenido, las características. Recuerden que el mapa mental, la idea es que sea creativo, amable, que usemos nubes, que usemos poco texto, pero que todo sea muy visual. Es muy fácil de realizar esta evidencia porque ya todo lo encuentras en internet. La idea es que lo hagas más creativo, más emocionante de entender, que todo tenga como una lógica con respecto pues a todo el recorrido de lo que ha sido el conflicto armado colombiano, y pueden escoger ya otro extranjero si desean, por ejemplo, el de África, que es muy llamativo. Bueno, ustedes ya pueden mirar y ver si lo hacen así o solamente el conflicto armado colombiano. Pues van a desarrollar esa actividad. Como ustedes pueden ver, lo pueden hacer a mano si desean, lo pueden diseñar, usar alguna herramienta digital, pero la idea es que la información pues sea veraz, coherente, lógica. ¿Cómo se entrega la evidencia? Pues hay que tener cuidado con las normas APA, debe cumplir pues con pues lo de siempre, chicos, la portada, la paginación, la tabla de contenido, la introducción, el desarrollo temático, según el requerimiento de la guía de aprendizaje, ampliación temática, las conclusiones y las referencias. Vamos a terminar esta sesión pues con una realidad que nos toca y pues que quizás pueda sacar ideas desde este mensaje, ¿no? Para dar cierre a nuestras dudas e inquietudes también. Vamos a ver este video. Inspira ante el deseo de aniquilar todo testimonio de que en nuestras tierras ha existido algo más que el silencio, las tumbas, el desplazamiento forzado y el miedo. En la madrugada llegaron unos hombres y nos dijeron que teníamos 12 horas para desalojar. No teníamos a dónde ir. Cuando regresaron, mataron a mi esposo. Me arrebataron a mi hija. Le robaron sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas. A mi niña la violaron. Estos señores de cada asesinato hacían una fiesta. Yo vi morir mucha gente hasta que me tocó vivirlo. Este dolor que siento en mi corazón es indescriptible. Cuando se destruye algo, es muy difícil de volverlo a construir. Puede pasar el tiempo que sea necesario, pero tiene que ser uno más fuerte que el dolor que le han causado para poder llevar un poco de la vida que tenía antes. Por el derecho a vivir en paz y en libertad. No más odio, no más guerra, no más injusticia social. Estas son las palabras de una madre, una hija, una esposa que ha vivido la guerra en carne propia. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan. Yo tenía 12 años cuando llegaron unos hombres a mi casa, golpearon a mi madre y a mí me llevaron. Yo sabía que a mi padre ya se lo habían llevado, pero no entiendo por qué me llevaron. No recuerdo bien. Solo recuerdo que había muchos hombres y uno de ellos decía: así es que me gustan viejitas. Yo quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba con mi ropa rasgada en medio de la carretera. Unos campesinos que iban pasando me encontraron y me ayudaron. Tuve suerte de que no me mataran, pero sí destruyeron mi vida, robaron mi inocencia.
violar. Los niños no tienen por qué pagar la guerra absurda que se vive en este país, por el derecho a la niñez en paz y en libertad. Entonces, pues ahí está el video. Es impactante, pero pues hay que verlo, y hay que saberlo, aunque esto sigue pasando y sigue sucediendo en nuestro país, y ahorita creo que son más con todo lo que está pasando en Catatumbo. Entonces, pues esa realidad la vivimos en todo lado. Vamos a terminar. Déjala llorar, déjala que yo. Por ejemplo, hacer esto en animación, genial. Porque ella es buena, caramba, algún día te viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, que esto le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día te viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, moreno, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba. Listo, chicos. Pues dudas e inquietudes, levanten la manito. Me alegra. Ay, Néstor, ¿hace cuánto no te veía? Dios, José, no, Laura. No, qué alegría volverlos a ver. Y es nuestra última sesión de la formación. Me alegra verlos, qué alegría. ¿Tienen alguna duda, inquietud de la clase o vamos bien? ¿Quieren opinar acerca del tema? No sé, cuéntenmelo todo, por favor. O me suben el dedito para saber si está bien y damos cierre a la sesión. Sí, pasa, ahorita ya entendí, profe. Está bien. Bueno, queridos. Entonces me alegra mucho haberlos visto. Llegamos un poquito tarde, pero gracias, profe. No se preocupen, me alegra que entraran. Muchas gracias por participar. Espero sigan valientes y fuertes en este proceso tan difícil académico, pero ustedes pueden. Ya van a ver en un futuro que esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues un gusto volverlos a ver. Voy a dejar de compartir y cerrar la sesión. Un abrazo a cada uno. De verdad les deseo lo mejor, deseo que siempre sean los mejores seres humanos posibles y que mejoren siempre en su vida. Siempre hay una opción, una oportunidad de mejora. No olviden eso, listo, y la vida nunca es plana. Un abrazo a cada uno, bendiciones. Bueno. Profe, muchísimas gracias por su tiempo y por su dedicación. Bueno, mi muchas gracias, profe, que le haya bien. Bueno, José, gracias. Un abracito. Gracias, profe, bendiciones. Bueno, mi niño. Bueno, Nesticor, vale, un abracito a todos. Chao, que estén bien.